Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el video introductorio del curso de modelo en arquitectura del Instituto de Arquitectura. En este breve video introductorio vamos a hacer justamente una introducción muy breve a la idea de modelo en arquitectura, que nos va a servir para poder introducirnos en la técnica de cómo construir un modelo. Entonces, ¿qué es un modelo? Vamos a tratar primero de definir en términos culturales amplios qué podemos llegar a considerar un modelo. Quizás una de las primeras imágenes que nos viene a la cabeza es la idea de imitar a alguien, eh, tratar de cumplir o cumplir las expectativas de esa persona porque uno tiene el modelo de esa persona, uno quiere ser como esa persona. Pero también el modelo puede tener que ver con una cuestión más abstracta, puede tener que ver con una idea sobre las cosas y no necesariamente con una persona. Uno puede querer aspirar a lograr ciertos ideales que trascienden a las personas y a los objetos en sí mismos. También está la figura del modelo más convencional o quizás más popular, que es la idea de el modelo de moda o aquella figura a la que también queremos parecernos, ¿no? La idea de los modelos eh, de la industria de la moda justamente proponen un estándar de belleza, por lo general idealizado, que también tiene que ver con la idea de modelo, como vamos a ver más adelante, eh, y suele muchas veces tener que ver con asociarse la idea de modelo con esta cuestión. Incluso la idea de modelo puede estar caricaturizada, pero de todas maneras la entendemos como algo a lo que queremos parecernos de algún modo, ¿no? Quizás no necesariamente respecto de una forma de ser o un aspecto físico, pero siempre existe la idea de querer parecernos a o querer simular ser esa cosa. En un plano más científico, podríamos decir que un modelo es un fenómeno que es reconstruido en un ambiente limitado respecto de las variables que influyen en ese fenómeno. Eh, Puede ser, por ejemplo, la construcción modélica de un tornado, en donde obviamente se extraen variables, solo algunas, de hecho no muchas, que pueden llegar a tener que ver con la velocidad, la temperatura, las distancias, las alturas, la presión, y a partir de eso uno puede construir un modelo y sirve para poder analizar un fenómeno que por lo general es muy complejo. El modelo nos permite sintetizar a partir de idealizar algunas cuestiones que los fenómenos llevan embebidas de una manera más sintética, más fácil, más ágil. En el caso de la arquitectura, también existe la idea de modelo como modelo físico o modelo digital. Un modelo digital básicamente es la construcción modélica de un edificio, de un proyecto que existe, ya sea esté construido o dibujado o figure como una idea en algún lado. Bueno, el modelo en arquitectura es eso también. Es la construcción digital de una idea, un concepto, un proyecto o incluso una obra construida. Es muy interesante y pertinente la idea que plantea de Quincy, Quatremar de Quincy en su diccionario de arquitectura, cuando dice que imitar no necesariamente implica crear la imagen o producir la semejanza de una cosa, de un ser, de un cuerpo o de una obra dada, ya que se puede, sin imitar la obra, imitar el artífice. Se imita la naturaleza haciendo como ella, o sea, no reproduciendo la obra propiamente dicha, sino apropiándose de los principios que sirven de regla a esta obra, de su espíritu, de sus intenciones y de sus leyes. Podríamos decir que a lo que se refiere De Vinci es que construir un modelo tiene que ver con imitar, y esa imitación no necesariamente eh, es una imitación literal
de la forma que tienen las cosas. También puede ser una imitación de la normativa interna de ese objeto, de esa organización o de ese fenómeno, de cómo opera ese fenómeno en el mundo. Yo puedo imitar la estructura interna o la estructuración interna de un fenómeno existente en el mundo. Algo muy importante que tienen los modelos es que son autorreferenciales. En arquitectura, la idea de autorreferencialidad es algo que ha estado desde el principio. En otras disciplinas esto se ha ido construyendo. Bueno, en el cine también ha estado desde el principio. Este es el primer filme, podríamos decir, de la historia del cine, en donde vemos a un tren acercándose a una estación. La idea de las máquinas en el cine siempre ha sido muy importante, pero sobre todo en los albores del siglo XIX, porque justamente, los albores del siglo XX, porque justamente las máquinas eran lo que daba sentido a las ciudades, a la urbanidad, al progreso. Entonces el cine inmediatamente introdujo o incorporó esa idea de la máquina y de la industria y de la mecánica en su acervo disciplinar. Tal es así que esta idea de los trenes y de las máquinas y de los aviones ha estado muy presente en el cine desde el principio. Tanto que esta película no habla tanto del tren en sí, sino de cómo se percibe el tren, cómo se percibe el transporte y el impacto que generaba esto en los que lo veían. Se decía que en el cine la gente incluso se asustaba cuando veía el tren llegar a la estación porque creía que nada, estaba efectivamente ahí y en efecto era justamente la idea esta de la magia del cine que se introdujo como un acervo disciplinar propio. En arquitectura, la autorreferencialidad ha sido dada muy desde el principio, o por lo menos desde la era clásica, con mucha claridad, seguramente antes también, pero en la época clásica, sobre todo en Grecia y en Roma, se empezó a construir esta idea de que los edificios tenían que tener ciertas ideas sobre las cosas. Y la interpretación que hizo el Renacimiento de estas ideas tuvo que ver con los órdenes arquitectónicos. Y estos órdenes todo el tiempo estaban tratando de imitar la naturaleza. En esa imitación, a veces se daba por medio de recursos más abstractos que tienen que ver con la proporción, o con el ritmo, con las secuencias, con la ubicación en el paisaje, y otras veces tenía que ver con la idea de efectivamente imitar a la naturaleza con la vegetación, por ejemplo. Y los órdenes hablan de este problema. Tissot, también como en un texto introductorio traducido por Fernando Aliata en el libro Diccionarios de Arquitectura, dice que respecto de esto de la imitación y de la autorreferencialidad, se identifica un grado cero, donde el arte es producido como pura imitación. Se define luego el primer grado, donde se afirma que la imitación no debe ser perfecta. Y finalmente aparece un segundo grado, donde aquello que se imita no es la naturaleza en todos sus aspectos, sino la naturaleza seleccionada en función de un ideal que es invisible. ¿Qué quiere decir Tissot con estos tres niveles? Bueno, en principio lo que está planteando es que hay un tipo de arte que trabaja en un grado cero que es una imitación perfecta de la naturaleza. Literal. Una imitación literal de la naturaleza. Después dice que hay un primer grado, un grado más avanzado. No necesariamente esto es un juicio de valor, simplemente dice que hay otro grado diferente, que lo llama el primer grado, que dice que es donde el arte imita, pero no necesariamente
de manera perfecta esa naturaleza, sino que puede haber ciertas diferencias respecto de la naturaleza. Sea lo que sea que esto quiera decir, puede ser que la diferencia sea porque no es hiperrealista o porque alude a ideas más abstractas del mundo. Y finalmente aparece un segundo grado, en donde lo que se imita ya no es la naturaleza en general, ya no se trata de copiar algo o de tratar de imitar cómo algo funciona, sino que se seleccionan algunos aspectos de esa naturaleza para conciliar una idea que tiende a lo ideal, justamente, una noción que tiende más hacia lo ideal. Es decir, uno podría pensar esto como una especie de espectro de absoluta literalidad hacia una abstracción posible, ¿no? Entonces, en ese proceso, lo que uno va construyendo como imitación de la naturaleza se va seleccionando cada vez más, ¿no? En un grado cero se copia todo tal cual, literal, lo que existe, y en un segundo grado, lo que estoy copiando, lo que estoy imitando, es una selección de todas las cualidades posibles, de todas las variables posibles que existen en el mundo. Un ejemplo de grado cero, por ahí lo podemos encontrar en el hiperrealismo, ¿no? En donde todo se copia absolutamente tal cual se ve, ¿no? Tal cual se percibe de la realidad. No hay nada fuera de lugar, todo aparentemente opera con las lógicas de la física, no hay nada flotando, no hay nada extraño, es decir, esto es absolutamente creíble de que puede ser una imitación literal perfecta de la naturaleza. Después existen otros tipos de arte en donde esa imitación de la naturaleza tiende a difuminarse un poco, tiende a abstraerse, en donde acá seguramente esta obra está hablando sobre la naturaleza, está hablando sobre la vida, está hablando sobre temas de la humanidad, pero esa relación con la naturaleza no es evidente, no es literal. Existe una abstracción de las ideas respecto de lo que se está imitando. Obviamente que el arte va y viene, ¿no? En este proceso, no es una tendencia orgánica progresiva, esta que se va desde el grado 0 a un grado 2, sino que es una manera de entender y apropiarse o generar algún tipo de categoría para poder entender el arte, según Tissot. Y en la arquitectura esta relación está también muy enrarecida, ¿no? Sobre todo porque hay muchas tendencias, igual que en cualquier otra disciplina, y además hay algunas ideas respecto de los orígenes, como la de Logier, que dice que la arquitectura emerge como una imitación de la naturaleza, entonces la arquitectura está en la naturaleza, y lo que vienen a hacer las técnicas constructivas es una especie de imitación de la idea de cabaña primitiva que existe en la naturaleza, ¿no? Pero obviamente es una imitación seleccionada, no se está copiando absolutamente todo lo que está en la naturaleza, sino solo algunos aspectos que tienden a construir algún tipo de idealización de lo que es la naturaleza y de lo que es la arquitectura. Ahora bien, yendo más estrictamente a la idea de modelo en arquitectura, podríamos pensar en tres cuestiones o tres maneras de entender la idea que construyen la idea de modelo. Primero, los modelos son representaciones, porque representan algo, el modelo se construye como un tipo de representación, según los sistemas de representación que la disciplina tiene a disposición, ¿sí? De algún modo, el modelo tiene que ser representado gráficamente, como una animación, como un dibujo, una perspectiva, un sistema de dibujos, una serie, pero de algún modo tiene que representarse. Y en este caso ha habido infinidad de ejemplos en la arquitectura de cómo representar modelos. En los 90, por ejemplo, con la fuerte tendencia respecto del uso de las plataformas digitales,
ha hecho o ha habilitado el camino para poder explorar formas de representación, sistemas de representación que quizás no eran del todo nuevos, pero sí podían ser aproximados de una manera completamente novedosa. Como la idea en el caso de Eric Dean de la animación, el movimiento o la posibilidad de representar objetos de una complejidad muy grande, ¿no? Pero siempre estos que son, en definitiva son modelos digitales de una idea. Además, los modelos son idealizaciones, ¿sí? Tienden a lo ideal en lugar de a lo coyuntural. No buscan ser réplicas de lo que existe, sino una construcción sintética superior de lo que existe, que incluye a lo que existe y a lo que potencialmente podría existir. Los modelos no son redibujos ni representaciones literales de fenómenos reales, sino construcciones ideales y ficcionales, cuya coherencia interna es central para que puedan ser explicitados, mas no su referencialidad como un fenómeno real. De nuevo, ha habido muchos ejemplos en la historia de la disciplina respecto de la idea del concepto de idealización con los modelos. Un ejemplo muy claro se queda Colin Rowe cuando analiza la Villa Stein y la Villa Foscari de Palladio, la Villa Stein de Le Corbusier y la Villa Foscari de Palladio, cuando las analiza en un grado de abstracción superior, idealiza sus estructuras y de algún modo propone la idea de que operan con, no sé si exactamente el mismo diagrama, pero con un diagrama similar que las organiza. En tercera instancia, los modelos son inmanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se ocupan de sí mismos. No buscan explicaciones trascendentales a ellos para tener sentido, sino que se enfocan en construir sentido respecto de la forma y organización propias del objeto en cuestión o del fenómeno en cuestión. Se valen por sí mismos. No importa que el modelo sea una representación de un tornado real. No importa el tornado real. Lo que importa es que el modelo del tornado sea coherente en sí mismo y se explique a sí mismo, con sus propias variables. Si un modelo no logra explicarse a sí mismo y obtener de algún modo una razón para su existencia o para su forma de organizarse, no va a ser tanto un modelo, sino más bien una representación o una copia o un redibujo de algo que ya existe. En este sentido, el trabajo que ha hecho Peter Eisenman a lo largo de toda su carrera, pero sobre todo con su serie de casas durante los 60, 70 y 80 ha sido fundamental, porque de algún modo estos modelos que Peter construía lo que buscan es explicarse a sí mismo a partir de una serie de operaciones que a veces pueden ser aleatorias, a veces pueden parecer que no tienen razón de ser, pero la explicación seriada, regular y secuencial de estos procedimientos le dan razón de ser a estos modelos. O sea, son explicables a partir de una secuencia progresiva de transformación morfogenética, ¿no? Entonces, de este modo, los modelos estos se explican a partir de su secuencia de transformación o generación. Y hay muchos tipos de modelos, no es la idea de esto mostrarles todos, pero sí quizás hacer hincapié en algunos como para que nos vayamos dando una idea de que un modelo no es simplemente algo que podemos construir nosotros, sino que la idea de modelo es mucho más amplia y es muy importante para la disciplina, para la arquitectura. Es uno de los conceptos más importantes, si no el más importante, porque ha significado muchos avances en términos de pensar la disciplina hacia adentro, hacia lo que ella puede lograr, conseguir y transformar. Quizás uno de los modelos más importantes es el diagrama dominó de Le Corbusier, no solo para el mismo Le Corbusier, sino porque implica una manera de entender la arquitectura que trasciende la noción de lo trilítico, que trasciende la noción de la cabaña primitiva, que trasciende la idea del orden o de las normativas estéticas y apela a conceptos que tienen que ver con
la estructura, la organización y la sistematización de la arquitectura. Otros modelos pueden ser modelos de iglesias. En este caso, el modelo de la iglesia Santa Sofía sirvió para construir no solo iglesias, sino sobre todo mezquitas, y no solo en Medio Oriente, sino también en otras partes del mundo. Y es un modelo, el edificio es un modelo que ha servido de inspiración de toda una tendencia arquitectónica que al día de hoy perdura. Esta idea de la centralidad axializada o de la axialidad centralizada. Otros tipos de modelos pueden ser el modelo de la mezquita, que es un modelo que se va construyendo progresivamente. El caso de la mezquita de Córdoba quizás es muy conocido por la cita que Stan Allen hace de ella en uno de sus artículos, en donde entendemos que es un modelo de crecimiento, ¿no?, de la arquitectura, es un modelo de constante crecimiento de los sistemas y de los patrones. En el mundo de las torres, el Burj Khalifa seguramente es un modelo muy importante, y no solo en el mundo de las torres, en la arquitectura en general, porque plantea una manera de entender la centralidad muy sofisticada a partir de construir un sistema helicoidal de crecimiento y una manera de entender la centralidad radicalmente nueva, y a la vez es una de las torres más significativas, tanto estructural, organizativa como arquitectónicamente, que se han construido, ¿no? La idea de modelo también podemos encontrarla en los textos, o más bien las publicaciones de Durand, sobre todo en su Précis, en donde él plantea un modelo para la construcción de proyectos, una manera de hacer proyectos. Y en esta lámina se ve claramente cómo él propone no solo una idea de hacer proyectos, sino también un paso a paso de cómo esos proyectos se deben construir, qué sistemas deben ir primero, qué sistemas deberían ir a continuación. La idea del modelo también ha sido puesta en crisis y trastocada a partir de autores como Piranesi, en donde en su campo Marcio propone arquitecturas basadas en modelos de la antigüedad, pero a la vez son transformadas, son yuxtapuestas y armadas en una especie de collage muy elaborado, que construye a su vez nuevos modelos, ¿no?, a partir de reelaborar y pensar, proliferar, variar y transformar modelos que existen en la historia de la arquitectura. Piranesi lo que está haciendo en definitiva es proponer nuevos modelos. Para terminar, podríamos decir que un modelo, como vimos antes, siempre es una representación de un fenómeno. Ese fenómeno puede ser un proyecto, una obra, un acontecimiento, una idea en abstracto, pero siempre es una representación de algo, y en arquitectura lo llevamos adelante a partir de los sistemas de representación con los que cuenta la disciplina, que son varios, pero fundamentalmente los más conocidos tienen que ver con dibujos axonométricos, perspectivas, plantas, cortes, vistas, etc. En segunda instancia, los modelos son idealizaciones, es decir, nunca un modelo es igual o perfectamente, exactamente igual al fenómeno que está representando, porque primero que eso sería literalmente imposible de lograr. A nivel celular nunca se va a aparecer, sobre todo porque en definitiva los modelos en arquitectura son dibujos, en todo caso a lo sumo animaciones, y eso ya genera un cambio de escala radical respecto de la percepción real del objeto. Y además tienden a ser idealizaciones porque de esa manera nos permiten pensar su propia inmanencia. Esta idea de inmanencia que es que son autorreferenciales y se explican a sí mismos, ¿no? Muchas veces los fenómenos que existen en el mundo, sean proyectos, obras arquitectónicas o tornados, tienen una incidencia del contexto muy grande. Entonces los modelos lo que hacen es idealizar
estos fenómenos para poder entenderlos en sí mismos, tratando de incorporar las variables que sean necesarias para poder dar sentido a su forma de ser, a su organización, a su forma arquitectónica. Y para terminar, es interesante esta frase de Quatremère de Quincy, también del Diccionario de Arquitectura, porque amplía la idea de modelo mucho más y nos permite relacionarla con otros conceptos de la disciplina. Quincy dice que la palabra tipo no representa tanto la imagen de una cosa de la cual copiarse o ser imitada perfectamente, como la idea de un elemento que debe en sí mismo servir de regla al modelo. Y después agrega, todo es preciso y dado en el modelo, todo es más o menos vago en el tipo. Esto, de alguna manera, posiciona al modelo en una instancia diferente respecto a la del tipo, y si pensamos en gradientes de abstracción y literalidad o de precisión y ambigüedad, podríamos decir que el tipo está en un espacio más ambiguo respecto de este gradiente, y el modelo está en un espacio más concreto, más preciso respecto de lo que determina. Entonces, en ese sentido, es muy interesante pensar, entender al modelo como algo que está muy bien delimitado, muy claramente construido y cuya normativa está absolutamente definida. ¿Sí? En el tipo, las cuestiones son más ambiguas, más generales, y no está todo dado, como dice Quincy. Bueno, muy bien, esto fue todo. Espero que haya servido como una introducción a la idea de modelo. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima.